Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rayena Alarcón y yo voy a hablar en este momento de un mapa conceptual que va a definir las primeras palabras claves o conceptos asociados a la materia que revisamos durante el semestre, en este semestre de psicología. ¿Ya? Eh, el mapa lo vamos a explicar en base a la pregunta: ¿qué es psicología y cuál es su aporte a la comprensión del ser humano? Ya, en base a esa pregunta nosotros podemos decir que psicología es una disciplina y o ciencia, ¿no es cierto?, que va a estudiar el comportamiento humano. Eh, Algunos otros conceptos que también se ven son, por ejemplo, la psiquis, el alma, la mente y la conducta. ¿Ya? Va a depender del momento histórico, cuáles son los conceptos que se van a usar con mayor fuerza, ¿no? La psicología también podemos decir que tiene áreas de estudio y áreas de especialización. Sus principales áreas de estudio están dadas básicamente por el estudio general o básico de la psicología, el estudio del aprendizaje, el estudio de la personalidad, el estudio evolutivo o el estudio social. Dentro del estudio evolutivo o del desarrollo, ¿no es cierto?, podemos encontrar diferentes áreas de estudio, como por ejemplo la cognitiva, vista principalmente por Piaget, la sociocultural, que está elaborada básicamente por Vygotsky, la psicosocial, que está abordada por Erickson, y la moral, que está abordada por Kohlberg. ¿Ya? Estas son algunas áreas de estudios que son como las más frecuentes que se elaboran dentro de psicología. Pero también los psicólogos tenemos distintas áreas de especialización. Las más comunes son la especialización ambiental hoy en día, que surge, ¿no es cierto?, con todo esto el calentamiento global. La forense, que también está en boga y nació hace algunos años atrás, que tiene que ver con la parte más legal, ¿no es cierto? Así también las más conocidas como la clínica, la organizacional y la comunitaria o social, y también la educacional. Ya, estas son como las áreas de especialización más conocidas. Por otra parte, podemos hablar históricamente de la psicología, que se funde o tiene sus raíces básicamente en la cultura griega. ¿Ya? Nosotros vamos a dividir la psicología en dos grandes como etapas. La primera es la precientífica y la segunda es la científica. La precientífica tenía una visión más bien teocentrista, es decir, todo giraba en torno a los dioses y los intereses estaban básicamente en el cosmos, ¿ya? Esa era como la visión filosófica de la época, ¿ya? Aquí se habla de la psicología del alma, ¿ya? Es mucho más espiritualista. Y sus principales exponentes en esta época son Platón y Aristóteles. Platón era el filósofo, es un filósofo más bien espiritualista, ¿ya? Y Aristóteles, que es el discípulo de Platón, era de una línea más bien naturalista. Eh, Ambos, ¿no es cierto?, tenían visiones contrarias, muy contrarias respecto de cómo comprender las verdades finales, ¿no es cierto?, si a través de la razón o a través básicamente de la experiencia, si los sentidos eran o no eran relevantes dentro de este conocimiento. Esa es la disputa que hay entre ellos dos. Eh, Luego viene la científica, ¿no es cierto? Y que básicamente es la mutación entre estos dos, es que la psicología se desprende de la filosofía como un área de estudio, como una disciplina particular, ¿ya? Y por eso se enmarca dentro de esta área científica donde comienza a ser una disciplina independiente. En la era científica, como decíamos, bueno, es antropocentrista, es decir, todo gira en torno al ser humano, al hombre, y ya no a los dioses. En esta era, digamos que surge o nace en el proceso de transición entre el Renacimiento y la época moderna. El Renacimiento en esa época se estudiaba la psicología de la mente. Ya había mutado, ya no era la psicología espiritual, sino que más bien del alma, sino que de la mente. Y esta psicología de la mente se divide, a raíz de Platón también y Aristóteles, que son nuestros padres, se divide en el racionalismo y en el empirismo. Aquí comienzan a surgir estas dos visiones muy distintas. El racionalismo basa el conocimiento en base a la razón,
mientras que el empirismo alude a que el conocimiento se provoca en base a la experiencia, le da más valor a los sentidos y la experiencia. Dentro de la época moderna, en esta transición entonces se genera una mutación respecto de los conceptos y se empieza a hablar de la psicología de la conducta. ¿Por qué? Porque dentro de la comunidad científica, ¿no es cierto?, se entiende que todas las cosas que deben ser conocimientos científicos son aquellas que son observables, cuantificables y medibles. Por lo tanto, la psiquis, los sueños y todo lo que tiene que ver con lo intangible o lo que no se puede ver en cuanto a las conductas, no va a ser parte, no es que se niegue que existe, sino que no va a ser parte dentro de este conocimiento científico. ¿Ya? Por eso se llama psicología de la conducta. Dentro de la psicología de la conducta nacen algunas líneas o visiones, ¿no es cierto?, como la cognitivista, ¿sí? Cognitivismo, ¿no es cierto? También está el conductismo, el estructuralismo y el funcionalismo, ya que son líneas ya un poco más específicas, que tienen visiones cada una muy particulares y que también van pasando, generando diferencias en torno a cómo se comprende la psicología. En base a temas asociados con los conceptos, las afecciones, los sentimientos, las emociones, podemos decir que la psicología estudia las afectividades. Y las afectividades se dividen básicamente en procesos simples y procesos complejos. Los procesos simples, dentro de esos podemos encontrar las emociones. ¿Qué son las emociones? Las emociones son afectividades innatas, ¿ya? Que no pasan por nuestra conciencia. Son repentinas, no se pueden manejar, podríamos decir quizás que es como un elemento de mecanismo de defensa, donde ponemos el ejemplo del perro. Cuando viene un perro que nos genera miedo, a nosotros nos empieza a generar miedo, ¿no es cierto? El miedo es una sensación instintiva, innata, que yo no controlo, que simplemente se da y que va a tener una duración breve. Ya no es que yo ande con miedo 5 días porque vi el perro, no. Es una sensación instintiva, innata y breve. Algunas de las emociones que podemos constatar que existen son, por ejemplo, la tristeza, el miedo, la alegría, la ira, el asco, la sorpresa. Son procesos simples. También tenemos los sentimientos y los estados anímicos. Los sentimientos son otro tipo de afectos que sí se procesan más en nuestra mente y que pueden durar mucho más tiempo, ¿ya? Por ejemplo, el amor de pareja es un sentimiento que nace, con el tiempo se construye y se va procesando y pudiese durar años. Así los estados anímicos son diferentes porque los estados anímicos son también afectividades que pueden ser muy intensas, pero generalmente son provocadas por elementos externos, ¿ya? Sí se procesan y nos pueden durar, es súper variable la durabilidad, puede ser corto o largo, ¿ya? No se puede predeterminar cuánto es la duración. Y tenemos por otra parte los procesos complejos, que era lo que estábamos conversando recién, en los cuales existe una concientización de lo que está ocurriendo, un procesamiento y por lo tanto viene a existir esta afectividad más compleja. Por ejemplo, tenemos la atención, ¿ya? La atención, la sensación, la percepción, la memoria, el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. Todos estos elementos necesitan de un procesamiento mental para poder tener ese resultado o esta experiencia. Por ejemplo, vamos a hablar de alguno de ellos, la sensación. La sensación es cuando yo a través de los sentidos, algo bien básico, comprendo el exterior, lo hago parte de mí, lo proceso y finalmente genero una sensación, ¿ya? No es una cosa innata, es una cosa que se procesa y que pasa por nuestra conciencia. Lo mismo la percepción, ¿no es cierto?, que es el sentir, mirar, vivir algo y generar una percepción muy subjetiva de lo que uno ve desde esa realidad, construye o experimenta desde esa realidad. Misma cosa la memoria, que básicamente tiene que ver con retener información, ¿ya? La memoria también requiere de atención, por ejemplo,
Entonces la atención ya es un proceso complejo, la memoria más todavía. Y así sucesivamente, hasta llegar al lenguaje o la inteligencia, que son los procesos más complejos de estas afectividades o de estos procesos mentales, por decirlo así. Por otro lado, podemos hablar sobre este sujeto en psicología que se llama sujeto biopsicosocial. ¿Por qué sujeto biopsicosocial hoy en día estudia la psicología? Porque después de la revolución industrial, donde todo se empieza a compartimentar, a existir estos especialistas y se empieza a disgregar, ¿no es cierto?, las funcionalidades dentro de la industria, empieza a haber una compartimentación de todas las visiones profesionales también, que hasta el día de hoy empezamos a tener, donde está, por ejemplo, dentro de los médicos está el pediatra, dentro del pediatra está el experto en talones, de los huesos, ¿no es cierto? Y dentro de los huesos está el de talones, el de brazos, etc. Entonces cada vez vemos un área más chica donde somos más especialistas. Bueno, se rompe un poco esa idea y se empieza a comprender que el sujeto tiene diferentes, es un sujeto integral, ¿ya? Cuando uno tiene un problema, por ejemplo una depresión, muchas veces la depresión puede tener origen psicológico, ¿ya? Por la muerte de alguien, por temas de afecciones mías personales, pero también puede tener un origen biológico que esté detonado por las hormonas, por los procesos químicos internos o por los procesos del sistema nervioso, también puede ser. Entonces, o también por elementos sociales, elementos externos a mí como individuo, elementos externos a mi biología, a mi organismo, y que son procesos más bien comunitarios o sociales. Entonces, puede ser una de estas variables, como pueden ser varias de estas variables, pueden ser todas simultáneamente. Entonces, es importante comprender al sujeto como un elemento biopsicosocial, es decir, que tiene componentes biológicos, sociales y psicológicos. ¿Ya? Central este concepto. Por otra parte, la psicología hoy en día debe ser polivalente y versátil. ¿Qué significa esto? Polivalente que debe abordar muchos elementos diferentes, ya lo hablábamos, qué sé yo, el medio ambiente, la parte legal, el aprendizaje, etc. Son muchos elementos. Pero también versátil porque los elementos van cambiando en el tiempo, van sumándose elementos, van habiendo nuevas necesidades, como por ejemplo las migraciones, los catástrofes naturales. Todos esos elementos nos obligan, o el envejecimiento, la gerontología, cada vez la población se envejece más, ¿no es cierto? Nacen menos niños, hay más viejitos, más adultos mayores, y las necesidades se tienen que ir adaptando a las realidades sociales. Por eso también debe ser versátil. Y lo último, uno de los conceptos también que quizás podríamos utilizar para rematar esta exposición, dice relación con una visión integral, interdisciplinar y multidisciplinar. Un segundito. Interdisciplinar dice relación con la necesidad de vincular, ¿no es cierto?, con otras disciplinas ciertos elementos de estudio. ¿Qué quiere decir esto para dar un ejemplo? Si yo soy psicóloga infantil y estoy viendo a un niño que tiene algunos problemas en torno a su aprendizaje, lo más probable, o no sé, que tiene problemas de abuso sexual, por ejemplo, lo más probable es que yo como psicóloga trabaje elementos asociados a su identidad, a su personalidad, a sus elementos en cuanto a la memoria, a la concentración. Sin embargo, hay aspectos legales que yo quizás no voy a manejar porque no es mi especialidad. Entonces yo recurro y trabajo, pido la opinión, ¿no es cierto?, de otro psicólogo que sea en este caso forense y que me pueda asesorar con aspectos del ámbito legal, ¿ya? Es decir, yo veo un caso y para elementos puntuales dentro de ese caso que estoy viendo, recurro a diferentes especialidades, puede ser de mi profesión o puede ser de otras áreas del conocimiento, para abordar este sujeto integral, ¿no es cierto? Que no tiene un aspecto solamente, sino que tiene muchos aspectos. Así también podemos hablar de la multidisciplinariedad, ¿ya? Y que básicamente tiene que ver con que se trabaja, un equipo de profesionales trabajan un problema o un sujeto, una situación. Por ejemplo, si yo quiero bajar de peso,
voy a una institución especializada para el peso, ¿no es cierto? Y dentro de esa institución trabajan psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, nutriólogos, personal training, etc. Entonces, yo voy para que un grupo de especialistas trabaje en mi caso. ¿Ya? Yo puedo tratarme con cada uno de ellos de diferentes maneras, en diferentes momentos, pero se aborda desde un principio un caso de manera integral. ¿Ya? Ambos elementos, tanto el interdisciplinar como el multidisciplinar, son sumamente relevantes para poder dar cabida a las distintas experiencias, visiones y percepciones de distintas áreas del conocimiento y que nos van a permitir construir una solución o una intervención frente al paciente mucho más efectiva. ¿Ya? Así que esos son conceptos que empiezan a tener mayor fuerza y mayor requerimiento en las necesidades de nuestra sociedad actual. Esa es mi exposición en relación a los distintos elementos de la psicología, sus características, sus definiciones y finalmente cómo se comprende en relación al ser humano. Muchas gracias y buenas tardes.